Muy buenos días a todos, mi nombre es Ramón Salamanca Sánchez y antes de empezar, lo primero que quiero hacer es dar las gracias. Quiero dar gracias sobre todo a la Asociación de Antiguos Alumnos por hacer que hoy esté aquí. Sobre todo también las gracias a mi tutor de prácticas por su forma de guiarla. Literalmente él es el que ha hecho que esté yo aquí. Y también la gente que me acompaña, mi amigo, el grupete y sobre todo quiero hacer un reconocimiento a Paula, porque ella es la que verdaderamente conoce en qué situaciones hemos hecho el TFG y la complicidad que lleva detrás. Bien, ahora sí, vamos a empezar. Mi TFG se titula La motivación del aprendizaje del inglés como lengua extranjera en contextos desfavorecidos. Aquí tenemos un breve índice que nos va a mostrar unas pequeñas pinceladas de lo que vamos a ver, para que no se pierda nadie. En primer lugar tenemos la justificación del tema. Es decir, tenemos la justificación del tema, en el que vamos a ver qué razones me han llevado a mí a elegir este tema y cuál es el contexto social que yo tenía a mi alrededor. Luego veremos un muy breve marco teórico y muy sintetizado. La metodología de la investigación, no lo he dicho, pero mi TFG es un trabajo de investigación y en este apartado vamos a ver qué tipo de investigación he realizado, qué instrumento he llevado a cabo, luego los resultados y por último, qué conclusiones se pueden llevar a cabo con estos resultados. Y además me gustaría hacer una reflexión grupal cuando terminemos, sobre todo referida a los siguientes profesores que vayan a ser ustedes. Empezamos con la justificación del tema. ¿Por qué estoy yo aquí? Estoy gracias a la oportunidad de haber realizado las prácticas con la beca Fe y Alegría a través de un voluntariado en la escuela Paipucú. La escuela Paipucú es una escuela muy especial con una serie de características esenciales. En primer lugar, obviamente cuenta con la escasez de recursos, no tiene los mismos recursos que un centro normal. ¿Por qué? Porque se encuentra totalmente aislada justo en el centro del Chaco paraguayo. Además es una escuela internado. Los niños que viven allí en la escuela pasan mucho tiempo sin ver a sus familias. Por lo tanto, la figura del maestro allí es fundamental. Y por último, son alumnos bilingües. En este caso, los alumnos no van a aprender el inglés como si fuese una segunda lengua, como lo hacemos aquí, sino como una tercera lengua. Los alumnos ya saben castellano y guaraní, el idioma indígena que todos saben. En este mundo en el que vivimos hoy en día, un mundo globalizado en el que el inglés es fundamental. Ya lo sabemos, te piden un B1 para todo. Sin embargo, no se aprende inglés de la misma forma que se aprende en el curso universitario a cómo se aprende en la escuela Paipucú, debido a que el contexto social que lo rodea es muy diferente. Es por esto por lo que me viene a mí la idea de cómo en realidad influye la motivación en el aprendizaje del inglés de estos niños en concreto con esta serie de características. Vamos con el marco teórico, que es muy sencillo. En primer lugar tenemos una definición de Ardila que nos dice qué es la motivación. Pues bueno, la motivación es eso que todo el mundo lleva dentro y que te mueve a hacer algo. Pero no tan solo nos quedamos aquí, en este caso aprender. No nos quedamos aquí, sino esa forma en la que nosotros prolongamos esta motivación, la prolongamos en el tiempo. Y Deci Ryan nos decía que hay dos tipos de motivación fundamentales. El primero es la motivación extrínseca, aquella que viene de fuera, una serie de factores externos, como por ejemplo, yo voy a aprender porque quiero hacer que mis padres estén orgullosos de mí, o porque hay una serie de recompensas que voy a obtener. Y la motivación intrínseca, aquella que todos llevamos dentro, como puede ser el gozo, el disfrute al realizar una actividad. Vamos con la metodología de investigación, es decir, ¿cómo he realizado yo la investigación? En primer lugar, es una investigación cuantitativa porque se mide qué cantidad de motivación tiene el alumnado, es decir, si está muy motivado o poco motivado. Luego también es de tipo descriptivo porque no tan solo nos quedamos aquí, sino que vemos qué tipo de motivación es la que predomina entre el alumnado, y correlacional, porque vemos qué factores van a influenciar en la motivación del alumnado y cómo se relacionan entre sí. La población de estudio fueron 31 estudiantes de la escuela Paipucú del sexto grado, que era el grupo que tenía yo asignado a las prácticas. Estos niños, su edad comprende entre los 11 y 14 años. A lo mejor se ve un poco raro que haya alumnos de 14 años en una clase de sexto grado. Sin embargo, tenemos que comprender que son situaciones especiales en las que, por ejemplo, niños que acaban de empezar ahora en la escuela, que no saben ni leer ni escribir, le asocian ese grupo de sexto grado no por el nivel que tienen, sino por la edad. Entonces, había muchos niveles disparejos. Vamos con el instrumento. Aquí he puesto la segunda fe de los jesuitas, la fe consciente, porque yo llegué allí a la escuela y yo iba pensando como pienso aquí. Yo voy a llegar allí y voy a hacer un formulario de Google. Y ese formulario de Google lo voy a linkear a un Drive y para que me lleguen todas las respuestas y luego de momento. Bueno, pues no. Me
di con un muro, una realidad que es la de su día a día. Me di con la realidad de que allí la luz se va cada 2 por 3 todos los días. El único sitio donde hay wifi en toda la escuela es la biblioteca. Y el wifi, si nos quejamos del wifi de Safa, ¿cómo será que en medio de la selva? Así que son unas características que me han hecho a mí ser consciente de cuál es la realidad en la que viven ellos para yo poder adaptar mi investigación a esos alumnos en concreto. Y bueno, el instrumento era un cuestionario muy sencillo que tenía 2 partes. La primera para estudiar la motivación intrínseca y la segunda para la motivación extrínseca, de tipo Likert, y estaba muy adaptado a lo que es el lenguaje del alumno. Contenía expresiones en guaraní para que para ellos fuese aún más significativo. Vamos con los resultados. Tal y como se puede ver, la motivación general del alumno era muy alta, con un 3,33 de 4. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de todas las circunstancias del alumno y de que sea una tercera lengua, el alumno está muy motivado. En cuanto a la motivación intrínseca e extrínseca, vemos que predomina por mayoría la intrínseca. Esto lo veremos ahora después el por qué, pero es muy interesante. Recuerdo que la intrínseca era aquella que nosotros tenemos, por ejemplo, al ver una película en inglés, al jugar un juego en inglés, porque estamos disfrutando mientras lo hacemos. También intenté hacer un estudio sobre si el género del alumnado influenciaba en que estuviesen más o menos motivados, pero como podéis ver, es básicamente igual. Y también quería investigar si había una especie de relación con el rendimiento académico, pero digamos que prácticamente no hay ninguna diferencia. Lo que sí parece haber es una leve tendencia positiva a que cuanto mayores son las notas del alumnado, suele haber una mayor motivación, pero bueno, no es tan significativo. Y ahora vamos con los verdaderos resultados. Está muy bien la gráfica, y esto está perfecto, pero para mí, lo que verdaderamente me muestra si un alumno está motivado o no está motivado es su actuación en el aula. La cara que tiene, si está sonriendo, no está sonriendo, si está disfrutando, está pasando bien. Yo me quedo con la imagen de estar realizando en el aula una actividad en inglés, un juego muy sencillo, y pedir voluntario solamente con decir ¿quién quiere? Ya estaban todos los alumnos diciendo yo. Para mí eso es lo que verdaderamente prueba que el alumno de allí está muy motivado. Vamos con las conclusiones esenciales que se pueden sacar de esta investigación. En primer lugar, que la motivación intrínseca, aquella que viene del disfrute, del gozo con la actividad, de pasarlo bien, es esencial, es un factor decisivo. Pero es que esto no lo digo yo. Esto ya lo decía San Ignacio de Loyola hace muchísimo tiempo con estas palabras. No es mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Ya San Ignacio reconocía el factor clave que tenía la motivación intrínseca en los alumnados, no tan solo en el inglés, sino en el aprendizaje en general. Luego también que un entorno desfavorable no tiene por qué llevar a una falta de motivación. Uno por simple lógica va a pensar que, bueno, los niños allí a tener una historia muy complicada, y cuando digo muy complicada, va a llegar a un aula y se va a sentir deprimido, no va a actuar, pues para nada. La actuación que tienen los alumnos, a pesar de toda la carga que llevan encima, es increíble. Hay una motivación, vamos, muy alta. Y por último, la importancia de adaptar la enseñanza al contexto. No se puede enseñar de la misma forma en un colegio rural que en un colegio urbano. En este colegio Safa que en la escuela Paipú. Por lo tanto, es el profesor el que tiene que tener las herramientas y ser lo suficientemente capaz de poder desenvolverse y captar, ser consciente del contexto del alumno para así también poder él adaptarse y dar lo mejor de sí. Bien, y vamos con una reflexión. En cuanto a la reflexión, me gustaría sobre todo acercarme a lo que son los alumnos, bueno, vosotros, los que vais a ser futuros profesores, y pensar, yo quiero que vosotros hagáis un ejercicio en el que aquí he puesto la cuarta C de comprometido, para que vosotros penséis, yo creo que sintáis ese compromiso que yo he sentido en la escuela Paipupú. Cuando vosotros vayáis a hacer las prácticas o simplemente a trabajar, tenéis que ser conscientes de vuestro compromiso con la educación. ¿Y para qué? Porque uno piensa que uno llega al aula y en 45 minutos no hace nada. Pues bueno, puede llegar a hacer muchas cosas. Simplemente, aquí me acojo a lo que ha dicho mi compañera Nuria. La educación puede cambiar el mundo, así que cuando uno llega al aula y se siente frente al alumno, tiene que tener consciente de en todo amar y servir, como decía San Ignacio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia?
Estoy abierto totalmente a responder. No mucho que no se. Sí, yo puedo preguntar. Sí. Gracias. Es que habéis coincidido tanto tú como Nuria en una frase que me llama mucho la atención. Eso de la educación cambia el mundo, ¿no? ¿Lo habéis dicho? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no sé si es la educación la que cambia el mundo o la educación es la que personas que van a cambiar el mundo. Ahí estamos. Es una institución que se dice esa frase para que te haga pensar, pero realmente tú educas, en la escuela educas a los alumnos, a las alumnas. Entonces tú cambias e intentas hacer algo para que sean ellos los que se lo toman el mundo. Yo aprovecho ya